Sí, bueno, el día de hoy iniciamos con el proceso de pavimentación de este nuevo proyecto del periférico Claudia Lars. Esta es una carretera de 10.08 kilómetros que parte desde el desvío de Opico hacia el desvío de Zacacoyo. Además, esta obra incluye 10.08 kilómetros de ciclovía, adicional la construcción de dos puentes, uno sobre el río Talnique y otro sobre el río Colón. A este mes vamos a llegar a cerca de un 48% de avance aproximadamente con las obras que estamos realizando y esperamos muy pronto poder finalizar y culminar este proyecto que va a reducir los tiempos y los costos de transporte. Los costos, por ejemplo, logísticos de toda la carga que viene del puerto de Acajutla ya no va a entrar por la zona central de Lourdes, sino que va a poder entrar directamente por este bypass, por el sector de Zacacoyo, y de igual manera todos los conductores que transitan hacia el occidente del país, principalmente hacia Sonsonate, ya no van a ingresar por la zona central de Lourdes, sino que van a ingresar directamente por este bypass que va a partir desde el desvío de Opico hacia el desvío de Zacacoyo. Estamos trabajando junto con Fomilenio, es una inversión de cerca de 30 millones de dólares para que beneficie a nuestro país y que es parte de todo un plan maestro que se ha estado trabajando, porque una parte es esta carretera que estamos construyendo en este momento y la otra es un proyecto que en este momento lo tenemos en diseño de ingeniería, que es la construcción de un viaducto y la ampliación de la carretera desde el desvío de Opico hacia Las Delicias. Son cerca de 15 kilómetros de carretera que vamos a ampliar aproximadamente a 8 carriles para poder reducir todos los costos y tiempos de transporte de todas las personas que quieren ingresar hacia San Salvador desde el occidente del país y de igual manera los que vienen del centro y del oriente del país que quieran ir hacia el occidente. Entonces estamos trabajando para poder culminar estas obras lo más pronto posible y beneficiar a todo nuestro país. Solo en la carretera de Los Chorros, por ejemplo, transitan cerca de 60.000 vehículos en promedio diario que van a ser de alguna manera beneficiadas. Y en este trayecto de carretera del periférico Claudia Lars estimamos tener cerca de 25.000 conductores los que van a transitar en promedio diario. Ministro, pese a la pandemia hemos visto que han estado trabajando, pero ¿qué otros proyectos estratégicos tienen para el 2021 en cuanto a construcciones de viaductos y otras cosas que ustedes van a hacer? Sí, bueno, en 2021 nosotros vamos a recibir ya el diseño de ingeniería, por ejemplo, del proyecto de la carretera de Los Chorros y la idea es licitar el proyecto a construcción. Estos son 15 kilómetros de carretera que lo vamos a ampliar a 8 carriles y en la zona más vulnerable donde normalmente tenemos caída de rocas vamos a construir un viaducto para poder reducir la vulnerabilidad en la zona. También vamos a recibir el diseño de ingeniería de una nueva carretera desde la playa El Obispo hasta la playa El Zonte. Son 21 kilómetros de carretera que vamos a ampliar a 4 carriles y que es parte de todo el plan maestro para desarrollar la primera fase del programa de Sur City. Y no solo ese proyecto, sino que hay una serie de proyectos que nosotros hemos destinado para el próximo año, como por ejemplo, la inversión de cerca de 70 millones de dólares en obras de mitigación para eliminar cárcavas en Ilopango y en diferentes sectores de nuestro país que son altamente vulnerables. Así como también estamos en el proceso de diseño de ingeniería de una serie de lagunas de laminación para poder reducir el riesgo ante inundaciones en diferentes sectores de acuerdo a un plan maestro que hemos trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y no solo eso, por ejemplo, solo el día de hoy hemos lanzado a licitación 3 proyectos a construcción. Uno, por ejemplo, es el puente en Chilanga, en Morazán. Es un puente de concreto a 2 carriles de cerca de 30 metros que va a beneficiar a todo el oriente de nuestro país. Adicional a ese proyecto, una cancha, que esta es en la cancha de España, en San Sebastián, que hoy también licitamos el proyecto a construcción y de igual manera hemos lanzado a licitación otro proyecto que es una pasarela en la Nueva Israel, en un sector para poder beneficiar a todas las personas que transitan por esa carretera, por esa calle. Entonces es una serie de proyectos, esos son algunos de una serie de proyectos que como gobierno hemos venido trabajando para poder desarrollar diferentes estrategias de movilidad y logística para reducir los costos y tiempos de transporte. De igual manera, por ejemplo, en este momento tenemos en licitación un estudio del transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador. El día 4 de diciembre vamos a recibir las ofertas de las diferentes empresas y esperamos que este año pueda ser adjudicado y el próximo año
que nos entreguen a finales de año esos estudios para nosotros poder desarrollar un proyecto que reduzca el tráfico, que reduzca los tiempos y costos de transporte, que es sumamente importante en nuestro país, y que sabemos que a pesar que vamos a construir ciertas carreteras adicionales, nuevas carreteras, pasos a desnivel, entre otro tipo de obras, pero tenemos que hacer como lo hacen los países de primer mundo, apostarle al transporte público. Y eso es justamente lo que estamos haciendo en este estudio de transporte masivo, es apostarle al transporte. Ministro, ¿y con qué fondos van a realizar todos estos proyectos y con cuáles han estado trabajando? Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de las obras de mitigación, son 50 millones las que están destinadas en el presupuesto general de la Nación, que son parte de fondos GOES, que provienen del Ministerio de Hacienda, de todos los impuestos que se recolectan. En el caso de ahí parten 50 millones, pero también tenemos pendiente, por ejemplo, el programa de KfW, que ahí son cerca de 26 millones de dólares, que todavía está pendiente de la aprobación de los diputados y que tienen hasta diciembre para poderlo aprobar. De lo contrario, vamos a perder los recursos. Pero ahí tenemos cerca de 76 millones de dólares aproximadamente. Adicional a esto, por ejemplo, el periférico Claudia Lars, en este caso es parte de los fondos de Fomilenio, los que se están ejecutando, y una contrapartida del gobierno de El Salvador, con lo cual nosotros vamos a culminar este proyecto. Y que de hecho una parte del financiamiento todavía está pendiente de la aprobación de los diputados de la Asamblea Legislativa, que el día de ayer lamentablemente no discutieron este punto, e incluso lo sacaron de la agenda para poder aprobar los recursos. De igual manera, estamos trabajando, por ejemplo, desde Comalapa hacia Zacatecoluca. Es una ampliación de la carretera, de ese tramo de carretera a 4 carriles, que en este momento ya llevamos un 90% de avance y esperamos culminarlo lo más pronto posible. Y en ese caso también son fondos de Fomilenio. El periférico Gerardo Barrios, que es una inversión de 160 millones de dólares, de hecho la inversión más grande en el oriente del país en los últimos 50 años. Esos son fondos de JICA, fondos de la cooperación japonesa, con los cuales nosotros estamos ejecutando ese proyecto de carretera. De igual manera, por ejemplo, el proyecto de la carretera de Los Chorros, en este caso son fondos GOES con los cuales estamos haciendo el diseño de ingeniería, pero cuando ya hagamos el proyecto de construcción, en este momento tenemos aprobados los fondos con el BESIE, son cerca de 240 millones aproximadamente los que tenemos aprobados, pero que están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa y también de su posterior ratificación y después asignación presupuestaria. Entonces ya tenemos destinados de dónde van a provenir estos recursos, pero obviamente dependemos también de la Asamblea Legislativa para que se aprueben los fondos que son sumamente necesarios para generar todos esos proyectos de desarrollo y también los proyectos que van en el presupuesto general de la Nación, porque solo el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, para este año 2021, llevamos cerca de 385.6 millones de dólares en el presupuesto general de la Nación, y de eso son el 96% inversión pública para generar empleos directos e indirectos y generar diferentes proyectos que impacten la economía y que generen el desarrollo que nuestro país necesita. Y en otro tema, respecto a las intervenciones que ustedes hicieron por la emergencia, ¿cuántas fueron? ¿Cuáles fueron? ¿Y de cuánto estaríamos hablando que les costó estas intervenciones? Sí, bueno, nosotros entre todas las intervenciones hemos estimado en este momento cerca de un costo de $100.000 aproximadamente de solo las inversiones que el Ministerio de Obras Públicas ha realizado en términos de remoción de escombros, eliminación de cárcavas, porque hemos eliminado algunas cárcavas ya en la Colonia México, por ejemplo, en Mexicanos. También eliminamos una cárcava en la 4ª calle Poniente y 13 Avenida Sur. De igual manera estamos trabajando en una cárcava en la calle Las Palmas y la Colonia San Benito en este momento, que se formó debido a un colapso de las tuberías de aguas lluvias y aguas negras. Y así también estamos trabajando en otras zonas, en la Colonia Luz, por ejemplo, donde se formó una cárcava para poder reducir los riesgos. Ahora bien, estamos determinando también ciertos costos que se han generado en ciertas zonas, porque sabemos que nuestro país es altamente vulnerable y de alguna manera, a pesar que no sufrimos un gran impacto debido a esta depresión tropical que después al final se degradó a baja presión, que fue Iota, en nuestro país con las pocas lluvias se han generado diferentes
inconvenientes, principalmente en la zona oriental de nuestro país y en la zona occidental. En la zona occidental, por ejemplo, tuvimos diferentes derrumbes, principalmente en la carretera de Los Naranjos, que conecta entre Sonsonate y Santa Ana. Y de igual manera en el oriente del país tuvimos algunos derrumbes, caída de rocas, principalmente en Polorós y en otros sectores de Morazán y de La Unión. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que realizar ciertas obras de mitigación y de protección, principalmente en taludes y en otras zonas para poder reducir el riesgo de nuestro país. Nosotros hemos contemplado también un plan maestro para hacer diferentes obras, no solo en el área metropolitana de San Salvador, sino que en diferentes departamentos, en los 14 departamentos de nuestro país, para poder desarrollar diferentes obras de drenaje y obras de mitigación para poder reducir los riesgos, principalmente de personas que viven en quebradas, de personas que viven cerca de cárcavas o de lugares donde normalmente se sufren inundaciones, como por ejemplo Campos Verdes, en el caso de Lourdes, San Miguel, que normalmente se sufren constantes inundaciones y que de hecho la alcaldía ya tenía cerca de 1.5 millones de dólares y que no sabemos qué hizo con esos recursos, todavía está pendiente. De hecho tiene un reparo el alcalde de San Miguel con la Corte de Cuentas porque no hizo las obras, hay un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y a la fecha no ha hecho las obras con 1.5 millones de dólares, con lo cual él se comprometió que iba a ejecutar y el MOP iba a ser la avenida Roosevelt. El MOP cumplió con el convenio, pero en este caso la alcaldía de San Miguel no ha cumplido ni sabemos qué ha hecho el dinero. De igual manera hay otros sectores, Santa Ana, Sonsonate, Aguachapán, donde se sufren inundaciones y de alguna manera también hemos revisado que la mayoría son rutas municipales, entonces también les hemos hecho un llamado a los alcaldes para que hagan las obras que son sumamente necesarias, más en este momento que se les han dado recursos. De hecho, solo en esta pandemia se les han dado cientos de millones de dólares y lo que no sabemos es qué hicieron los fondos, porque incluso los mismos diputados a la fecha les dan prórrogas para que presenten los informes y no den cuentas al pueblo salvadoreño. Pero bien, a pesar de eso, nosotros tenemos diferentes planes y estamos haciendo un levantamiento de toda la infraestructura que tenemos que reconstruir y no solo reconstruir, sino que también mejorar para poder reducir los riesgos en nuestro país. Okay, muchas gracias, ministro. ¿Cuántos proyectos serían? Honestamente son más de 100, si quieren les podemos pasar un listado. Son como 340 millones de dólares en el proyecto. 340 millones. Es el 96% de 380, ya le digo cuánto. En inversiones para esos proyectos.